Hola, mi nombre es Jean-Paul Espinoso y soy bibliotecario de la Casa de la Literatura Peruana. Quiero comentarte que en estos días de emergencia sanitaria, nuestra biblioteca se ha propuesto fomentar la lectura como un medio para hacer frente a la crisis a través de la reflexión. Por ello, en las últimas semanas se ha difundido una serie de audio y video reseñas sobre libros, educación, mediación y literatura. En esta ocasión, quisiera compartirles mis apreciaciones sobre una obra que se encuentra en libre descarga y al acceso de todos y todas. Empecemos. Una de las escritoras más importantes del siglo XIX en el Perú fue sin duda alguna Clorinda Mato de Tárnar. Nacida en 1854, hoy en día se le considera una de las figuras cruciales en el desarrollo de la narrativa peruana y sobre todo una de las primeras autoras en sentar las bases del indigenismo literario. Tal es su notoriedad que desde hace muchos años su obra Ave sin nido aparece en el plan lector de un sinnúmero de instituciones educativas. Sin embargo, su reconocimiento muchas veces se reduce a su trilogía novelística que empieza con la ya mencionada Ave sin nido, prosigue con Índole y culmina con Herencia de 1895. Al margen quedarían entonces sus leyendas, ensayos, relatos y sus tradiciones. Precisamente en esta última faceta, la de tradicionista, es en la que se inicia Clorinda Mato de Turner con apenas 23 años de edad. En ese periodo de juventud, entre 1875 y 1891, publicó tradiciones en diversos medios impresos, principalmente en los semanarios El Perú Ilustrado y El Correo del Perú. En la actualidad, se registran más de 50 de estas narraciones breves, que constituyen un material valioso por cuanto nos permiten acercarnos a esa primera etapa de la escritura de Clorinda Mato, que por cierto, ya contenía rasgos de sus libros posteriores. Ahora bien, Tradiciones Cusqueñas Completas es el nombre oficial que recibe la recopilación que hace Estuardo Núñez para la editorial Peisa en 1976. Una primera lectura del volumen nos conduce a evocar rápidamente a Ricardo Palma, pues se plantean historias cortas ambientadas en tiempos pasados, de manera especial a Colonia, y sazonadas de una gracia que se complementan con un estilo por momentos coloquial. No obstante, como iremos hacia el final de esta audio reseña, algunos detalles variarán significativamente entre el autor de las tradiciones peruanas y Clorinda Mato. En todo caso, para empezar, conviene puntualizar el origen de los textos reunidos en tradiciones cusqueñas completas. Algunos estudios señalan que un buen número tomó como base los escritos de Diego Esquivel y Navia, un funcionario criollo que en el siglo XVIII firmó varias crónicas históricas que luego fueron tituladas Anales del Cusco. Por supuesto, en varias partes la narradora hace alusión a viejos documentos, libros y, entre comillas, pergaminos, que si uno coteja con precisión, podrá percatarse de los estrechos vínculos entre una y otra obra. Sin embargo, otra cantidad considerable de tradiciones, según la descripción explícita de la voz narrativa, son elaboradas a partir de las fuentes orales. Sus referencias en ese sentido están conformadas por un corpus de rumores y testimonios que circulaban de generación en generación. En otras palabras, Clorinda Mato recoge las manifestaciones de la cultura oral y les da un estatuto literario. En una época en que la sociedad letrada concebía la escritura como única expresión legítima, nuestra autora apuesta más bien por una indagación en la memoria colectiva. Ciertamente, su labor hizo una operación de rescate de buena parte del archivo cultural que Cusco poseía. Desde luego, esta acción encarna un gesto reivindicatorio para la ciudad imperial, toda vez que contribuye al fortalecimiento de su orgullo identitario. Por otra parte, en el plano temático debe señalarse la recurrencia del factor religioso. En efecto, diversos pasajes hacen alusión al catolicismo, a tal punto que incluso la voz narrativa emplea frecuentemente frases, interjecciones y locuciones verbales relacionadas a la cultura cristiana. Pero más allá de eso, considero que sus tradiciones adquieren una complejidad mayor cuando emiten una crítica frontal al clero, pues desde ahí despliegan una mirada más aguda a las desigualdades sociales. Cuenta clara, por ejemplo, es una tradición que se pronuncia frente a la acumulación de las riquezas en la que ha incurrido la institución eclesiástica. A través de un inventario de objetos bañados en oro y plata que pertenecía a un monasterio, Clorinda Mato se pregunta cuál fue finalmente el destino y uso de esa fortuna. Como se da cuenta de que no puede llegar a los responsables, escribe lo siguiente. Abro cita. ¿Existe siquiera una décima parte de tan cuantiosas prendas?
Podrían contestar los señores ecónomos, curas y administradores, que desde hace 2 siglos han llevado las cuentas sin olvidar una que otra partida doble en el libro de Gran Capital. Pero todos ahora duermen bajo tierra. Cierro cita. De alguna manera, aquí se anticipa la posición contestataria ante la Iglesia, que más adelante se mostraría en Ave sin nido. La salvedad, claro, es que si en la novela se desarrolla un registro más melodramático, aquí se subraya la ironía punzante. Así, en lugar de cerrar el texto con una visión resignada por la impotencia de no hallar culpables, se opta más bien por un remate sarcástico. En tal sentido, la de Clorinda Mato es una propuesta ética, y por qué no política, en la medida en que cuestiona el poder y la legitimidad de una institución que, según su punto de vista, se sostiene sobre la base de secretos irresueltos. Hurgar en un pasado no esclarecido y poner en agenda pública la pregunta por el destino de las riquezas fue definitivamente un acto desafiante para la época en que vivió. Tal vez por ese motivo su popularidad no siempre fue sinónimo de festejo por parte de sus contemporáneos. Un sector del conservadurismo oficial emitió severas críticas a la escritora que por un lado defendía el derecho de la comunidad indígena y por otro revelaba los ángulos más oscuros de la Iglesia Católica. Tal fue el rechazo a su labor que en 1895 un grupo de sujetos destruyó la imprenta que dirigía y saqueó su casa. Debido a eso, Clorinda Mato tuvo que partir a Buenos Aires para refugiarse a la manera de una exiliada política. Y aún en esas condiciones nunca dejó su firme convicción por la lucha contra las desigualdades. Todo ello da cuenta sin ninguna duda que nuestra autora estaba comprometida con la discusión de los problemas sociales de su tiempo. Este aspecto cobra una vital importancia si recordamos que la figura del intelectual en el siglo XIX encarnaba una conciencia crítica que sumaba un aporte significativo a los proyectos de nación. En ese sentido, ejercer el oficio literario implicaba generar un impacto de alta relevancia en la cultura. Aun cuando ambientara sus tradiciones en épocas pasadas, Mato ponía de manifiesto, según sus perspectivas, cuáles eran los valores que la comunidad necesitaba reforzar y cuáles eran los vicios que debía erradicar. Para ilustrar esta reflexión puede leerse una de mis tradiciones preferidas, El que manda, manda, en donde se desnuda la corrupción del sistema administrativo de la colonia. En una breve anécdota, se describe de qué manera los consensos entre autoridades constituían en realidad una fachada para ocultar el verdadero juego de poderes que se manejaba en los ayuntamientos. Como en una hostia sin consagrar de Ricardo Palma, donde se puede encontrar la famosa frase acato y no cumplo, se revelan las imposturas de las personas que ocupaban cargos altos en la estructura política de la colonia. Por supuesto, la autora aquí nos coloca frente a una grave acusación, pero revestida, claro, de una anécdota. Otro de mis textos predilectos del libro reseñado es Vaya, un decreto. Uno de los textos que describe a partir de su recreación las relaciones comerciales que se desarrollaban en la colonia. Específicamente se centra en el reparto mercantil, un sistema legal que forzaba a los indios a comprar objetos innecesarios a los encomenderos españoles. En la tradición se nos presenta un hecho que, basándose en lo explicado, resulta tan indignante como ocurrente. Y es que cierto día, con el objetivo de vender a toda costa, un corregidor ordenó, vía decreto, que todos los campesinos debían asistir a la iglesia con gafas. Como todavía no se gestaban las rebeliones, toda la comunidad indígena tuvo que adquirir dichas gafas y a precios elevados, sin oportunidad a réplica. Curiosamente, aquí la voz narrativa aparece con más contundencia y emite juicios personales con mucho coraje. Además, para dar soporte a sus impresiones, se apoya en fuentes bibliográficas. Incluso aparece la cita de un historiador. Conjugando humor y crítica, Clorinda Mato se propone entonces desenmascarar la arbitrariedad de un fenómeno que, aunque legal, sometía a los indígenas a un pago francamente absurdo. Por ello, las líneas finales plantean una ironía de harto contenido crítico. Abro cita. ¿Dónde buscaremos nosotros un don Gabriel que rubrique la orden para que todos los indios compren un ejemplar de nuestras tradiciones y no refuercen la bolsa? Cierro cita. Para finalizar, quisiera señalar mi opinión respecto a una comparación que se suele hacer entre Ricardo Palma y Clorinda Mato. Se dice con frecuencia que la narradora no alcanzó a desplegar un humor tan efectivo como el que contiene cada una de las tradiciones peruanas.
Estuardo Núñez, por ejemplo, sostiene que faltó el ingenio burlesco que sí encontramos en la prosa de Palma. Desde su punto de vista, la causa radica en la sobriedad de la escritura y la poca inclinación a los ejercicios retóricos de Clorinda Mato. En contraste, considero que en este caso particular no se revela una limitación de recursos, sino más bien que los rasgos de estilo de Clorinda Mato no son afines a la jocosidad. Pensemos, por ejemplo, en Ave sin nido, donde se demuestra que la autora posee un dominio más solvente de los códigos dramáticos y cuando no trágicos. De todas formas, es necesario indicar que la mayoría de las tradiciones cusqueñas evidencian pincelazos de gracia y ocurrencia, aun cuando no concreten una comicidad extrema. Por lo tanto, creo que antes que una escala de calidad que separa a ambas plumas, hay una diferencia en los registros y sensibilidades para abordar el humor. Pues bien, recuerden que pueden leer este libro en línea y si desean pueden imprimirlo. Aquí dejaremos el enlace. Antes de culminar, quisiera comentarles que es sumamente importante seguir las medidas sanitarias que el gobierno ha indicado. Espero que puedan tomar el máximo de los cuidados, tanto para ustedes como para sus parientes. Les deseo muy buena salud. Muchas gracias y hasta pronto.